Estamos en Jubot HaLevavot, Rabbeinu Bachye. Estamos en Sha'ar HaBechina. Es el segundo portón. Estamos en el Perek Shlishi, capítulo 3. En el segundo párrafo donde dice Verra'ui sheteda. El que quiera, aquí también hay libro. Yofi. 74, 75. Bueno, empezamos a ver el análisis en las criaturas. Empezamos a ver que se refiere básicamente a toda la estructura de los fundamentos de la creación, de los componentes de la creación, de que cómo las características de cada criatura, el beneficio que recibimos de cada una de ellas, etc. Y eso nos enseña, en síntesis, la grandeza de la creación nos enseña de la grandeza del Creador. Muy bien. Y terminamos viendo una oración muy importante que dice Verra'ui sheteda, y corresponde que sepas Ki kol haolam mechubar migashmiut beruchniut, que todo el mundo está compuesto de dos componentes esenciales: Gashmiut, Geshem, que es materia, Veruchaniut, y espiritualidad, Ruach. Nimzegu benitarbu, se vincularon, se conectaron, se mezclaron estos dos componentes. Ad sheshav ktsatan ma'amidat ktsatan kanefesh bekaguf bachaim. O sea, la mezcla que hay entre estos dos componentes es tan fuerte hasta tal punto de que cada uno es como el ma'amid, es como el sostén de su compañero, del otro componente, y lo ayuda básicamente a poder mantenerse y a existir. Kanefesh bekaguf bachaim, exactamente como encontramos en el aspecto del espíritu y el cuerpo en los animales o en las criaturas, que uno sin el otro no puede existir. El cuerpo sin el alma o sin el espíritu es un cuerpo muerto, eso es una persona muerta. Pero también el alma sin cuerpo tampoco no puede existir. ¿Por qué? Porque no tiene cómo manifestarse. ¿Sí? Sería como un ángel o como un alma que no tiene como básicamente poder actuar en el mundo. Entonces, por eso, de esa forma, entendemos que estos dos componentes son uno para el otro, uno acompaña al otro, uno le ayuda al otro y le permite poder mantenerse. ¿Okay? Esto es un punto muy, muy, muy importante, muy esencial. Que nos enseña a entender el funcionamiento también del hombre, aunque aquí el Rabbeinu Bachye está hablando de toda la existencia. Sí, dice Ki kol haolam, todo el mundo está compuesto de materia y espíritu. ¿Sí? Afilo los minerales, afilo los vegetales,
Por supuesto los animales, mucho más los humanos. ¿Qué? Los ángeles también tienen algo de materia. ¿Qué opinan? Los minerales y los ángeles tienen materia. Los minerales tienen... Los minerales tienen espíritu, los ángeles tienen materia. Sí, claro, hemos visto que hay como grado de revelación en los ángeles. Como que hay ángeles totalmente espirituales y hay una revelación molida al respecto, pero no sé. Pero los ángeles no tienen materia, se pueden materializar, es otra cosa. Los ángeles en sí no tienen materia. Mejor, pero entonces que el Rabbeinu Beje dice Kikola Olam, todo el mundo. O sea, la pregunta es ¿qué se refiere a todo el mundo? ¿Al mundo físico o al mundo, a todos los mundos? A todas las dimensiones. Bueno, si se habla desde ese punto de vista de las dimensiones, ahí lo que el ser humano no puede ver porque solo sus sentidos son muy reducidos. Por lo tanto, al haber muchos más mundos en el mismo mundo, según lo que estoy leyendo en la cuestión, hay materia que nosotros no podemos percibir, porque está en un plano diferente. Ya tienen su cuerpo. Ahora, que pueden transportarse de un mundo a otro mundo es otra cuestión un poco muy diferente. Simplemente Hashem permite, bajo ciertas cuestiones muy Caja. Hay el Rambam, cuando trae, por ejemplo, él trae 10 niveles de ángeles. Maimónides. Y él dice, hay diferentes tipos de ángeles. Hay Serafim, Ofanim, Hayot HaKodesh, Malachim, Hashmalim, Ishim. Cuando la Torah habló de los Malachim que fueron a visitar a Abraham Avinu, ¿no? ¿Qué dice ahí la Torah? Veinesh Losha Anashim, 3 hombres. Y Hazal nos revelan de que eran ángeles disfrazados de hombres. Bueno, Rashi. No me llané. De seres humanos. ¿No? Entonces vemos aquí que hay ángeles que pueden verse como personas. Entonces hay conexión entre el mundo de los ángeles con el mundo de las personas. Y por otro lado, en la persona que leímos este Shabbat, la Torah dice que Jacob vino, envió Malachim, y dice Rashi, Malachim, Mamash, ángeles, o sea, no, sí, Ulay él viene a quitar lo que sucedió con los ángeles de Abraham Avinu. Digo, no, estos no son ángeles disfrazados de hombres, estos son ángeles, ¿cómo se dice? Originales, sin vestimenta, sin disfraz, mejor. O sea, y después, cuando Jacob lucha con el ángel de Esaf, la Torah otra vez utiliza el término Ish, hombre. Entonces vemos que hay conexión afirme en el mundo de los ángeles, Ulay no en todas las dimensiones angelicales. Y a Hollywood que los Hayot HaKodesh, o los Serafim, o los Ofanim, Bemet, son niveles elevados de ángeles que ahí no tiene nada que ver con el mundo físico. Pero hay una cierta relación también dentro del mundo angelical con el mundo humano, o sea, con el mundo físico. Y eso es lo que pasó con Abraham Avinu. Y como van, sin pretender entender toda la dimensión de lo que pasó ahí con Jacob y el ángel, ¿sí? Ahí dice la Torah que él luchó con el ángel. ¿Cómo un hombre lucha con un ángel? ¿Me lo puede explicar? O sea, si yo digo que el ángel es completamente espiritual, ¿de qué tipo de lucha que se refiere?
¿Ah? Pero también, entiendo que tenemos Espiritual, pero ahí la Torah dice, ¿sí? Ve'avkoimo, que luchó con él y que subía y que había polvo, o sea, se veía polvo de tanta lucha que hubo, que se veía polvo en la lucha. un sueño. ¿Eh? Podría ser un sueño. El Rambam así opina. Claro. El Rambam dice que todo eso es una visión profética. El Nachmani. De ellos. No, Maimónides. Claro. Maimónides dice, todo lo que le pasó a Jacob no tiene nada que ver con el mundo físico. Pregunta el Ramban, entonces, ¿cómo salió herido físicamente? pero pasa que ahí era claro. ¿Cómo salió físico herido? Que el nervio ciático se le dañó. ¿Mejor? Así dice la se volvió rengo. ¿Por qué se volvió rengo si fue todo espiritual? Claro, porque ellos tenían una altura espiritual y bueno, y también y el autor de Shulchan Aruch, esta gente o sea, ellos son capaces, o sea, unos pocos, poquísimos son capaces de trascender de tal manera que exista para ellos y ocurra, o sea, circunstancias físicas en ellos mismos que realmente ocurren, pero que son solo ellos que tienen esa capacidad. No, pero la pregunta es cómo eso luego repercute. Cuando uno duerme, se supone cuando uno duerme, uno está el alma de uno es capaz de transportarse a otro plano diferente. Y todo aquel que se transporta a un plano diferente, todo lo que se siente en plano diferente se siente también en plano físico. El cuerpo es afectado directamente. Si se supone La persona está soñando con algo feo y de repente empieza a transpirar, empieza toda la cuestión. Hay gente que incluso hasta daños físicos ha sufrido a través de los sueños. Entonces, si es así que realmente se transportó o sufrió el daño físico. Entonces, la visión de Jacob fue tan fuerte que le provocó daño en el ¿Está bien? Lo que vemos aquí es de que estos dos mundos están constantemente vinculados de una manera bien fuerte, hasta tal punto de que prácticamente se vuelven dependientes. Y bueno, eso como van tiene que ver con toda la existencia de Am Israel, todo el tema de Jacob Avinu que sueña con la escalera, que conecta el mundo terrenal con el mundo celestial, ¿no? Y que se casa con dos mujeres y que tiene dos nombres, uno representa el mundo físico, otro representa el mundo espiritual, y la conexión que hay entre ellos, y después Yosef y Judá, y bueno, todo lo que también ayer el Rav nos comentó ahí del Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Entonces eso es algo que siempre lo tenemos que tener claro, que en el momento que dos cuerpos, que dos esencias conviven, entonces a la fuerza hay influencia entre ambos. O sea, eso es lo que entendemos de estas palabras. Ya fue, todo, Kadima. ¿El Ulama Neshamot también tiene algo de físico o no se sabe? Según el Rambam no. Ya. Según el Rambam no. Pero el Ramjal en Derech Hashem y otros más opinan de que el Olam Haba es no el Olam Neshamot. Según el Ramjal, el Olam Neshamot es un mundo de stand-by, o sea, de espera entre el Olam Hazeh y el Olam Haba, que es Tchiyat HaMetim, que es la resurrección de los muertos. O sea, cuando el hombre muere, la Torah dice que el polvo regresará al polvo y el alma regresará a Elohim, ¿sí? A Dios. ¿Sabes eso qué significa? Significa que cada uno básicamente tiene que tomarse unas vacaciones del otro para volver a rehacerse, a reconstruirse, a recuperarse. El físico para volver a ser el físico original antes del pecado,
Y la Neshama, que también de alguna manera se contaminó de su convivencia con el mundo físico, tiene que volver a recuperarse. Y cuando los dos terminaron su proceso de recuperación, ahí es Tchiyat HaMetim. Ahí es cuando la resurrección de los muertos, donde el alma y el cuerpo se van a volver a reencontrar, pero ya refinados, o sea, ya recuperados de su descanso, de su recuperación. Esa es la opinión de... Entonces, según el Ramjal, Olam Haba es cuerpo y alma. Cuerpo y alma, solamente que es un cuerpo más refinado y un alma más iluminada. Pero al fin y al cabo, otra vez, volvemos a conectar cuerpo con alma. O sea, Adán y Eva cuando fueron creados estaban en el Olam Haba. El Edén necesitado era el Olam Haba. Una pregunta. ¿Los animales tienen algún nivel de Olam Haba? No. ¿No? Animales no. O sea, Los animales tienen nefesh, tienen instinto, pero no tienen... ¿Sí? y los minerales. Y por eso... O sea, pero si vamos al fondo, los animales también tienen Olam Haba. ¿Por qué? Porque el hombre tiene algo animal. Entonces, al fin y al cabo, también los animales tienen Olam Haba. Y también los vegetales, porque el hombre crece. Y también los minerales, porque el hombre tiene minerales. Entonces, al fin y al cabo, todos tienen Olam Haba. Pero en la personificación, o sea, en la existencia del hombre. Pero los minerales tienen algo de la chispa. ¿Verdad? Pero no, Todo tiene chispa divina. Eso es lo que dice aquí. Todo tiene algo espiritual. ¿Por qué? Porque si no lo tendría, no existe. No existe. pues esa, la O sea, todo tiene que existir porque tiene una chispa divina. El ama, que en el mineral esa chispa prácticamente no se puede percibir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mineral está muerto. O sea, no tiene movimiento, no tiene crecimiento, nada. En el vegetal, el nivel de vida ya se ve un poco más a nivel del crecimiento. Entonces, no tiene expansión, no tiene movimiento, no tiene órganos, pero crece. En el animal ya el nivel de vida ya es mucho más fuerte, ¿sí? Porque tiene órganos, porque se reproduce, porque tiene movimiento, porque emite sonidos, porque come, porque... Y en el hombre ya es lo más elevado porque tiene raciocinio, porque puede hablar. Y en Israel ya es el top. ¿Quién? Cuando estamos hablando de Adán y Eva, básicamente. Pero estamos yendo a Adán y Eva. Ya, pero no te digas así, ellos estaban eran realmente energía pura en su cuerpo, no se veía el cuerpo como nosotros tal. Entonces, cuando Adán comienza básicamente a darle el nombre a cada una de las cuestiones, se dice que habla de los animales, por animales, plantas, en general, todo él comienza a dar según su cualidad. Va a ir a una cualidad a nivel energética. O sea, iba al fondo, realmente a la raíz. La cualidad es como el nefesh. El nefesh, básicamente. Entonces ahí es donde se va dando la conexión directa, pero es a través del hombre que es el que le va dando. No, según la Torah, Adán le dio nombre solo a los animales, no a los vegetales. Ramjal, que ya lo contaste hoy, se apoya en Ari o Jaime Vital, que después de la muerte los dos elementos que se separan, el alma, el neshama y el cuerpo, vuelve en un momento, se pueden en Gilgul o Ramjal en Derech Hashem no habla de Gilgul. No habla de Gilgul. En algún El Rambam no habla de Gilgulim, lo que yo sé. El que habla de Gilgulim es el Ari Kadosh, el Jaime Vital, pero... Ramjal no. Sí. O sea, cuando hablamos de que el cuerpo... Vos aquí, según esa Torah, según esa idea. O sea, una Neshama pasó por varios cuerpos. Entonces podemos hacer la pregunta, cuando haya Tchiyat HaMetim, ¿en qué cuerpo va a regresar esa Neshama? ¿Quién dijo? Ya fe. O que Ulay, todos. Ulay todos, no sé. O sea, esa es la, ¿sí? O sea, todos los cuerpos, cada uno va a dar algo de su cuerpo y en eso va a... O sea, todo, Kadima, señores. Quando lavava o sol,
Dá uma mancha. Yo no sé de almas. ¿Qué me preguntan de almas? Yo no entiendo. E uma parte fica ainda suja, por exemplo, há roubo e tem que voltar. Mas uma parte da alma fica e a outra desce. E que estava... Levante. El alma se separó del cuerpo y ahora ¿qué pasó? El alma está descansando, ¿verdad? Y ahora cuando termine su descanso, su recuperación, regresa al cuerpo original. Más vaya, ¿cuál es el problema? Aquela questão em que eu estava lendo que a alma ela é dividida, como se fosse a chama de uma vela. Uma vela ela é dividida. Se ficou, por exemplo, houve um roubo e essa parte tem que voltar da alma, uma parte fica, uma outra volta em reencarnação. E na reencarnação, portanto, eu estava a ver sobre os corpos, que quando as partes das almas se juntar, que todos os corpos se formam só um. Por isso eu estava lendo. No sé. Holofen, reencarnación, yo solamente sé lo que dice el Ramjal, de que al final la Neshama que estuvo aquí y que trabajó y que cumplió Torah y Mitzvot, como van de que de eso va a depender cómo va a recuperarse, a reconstruirse y después de eso se va a volver a incorporar dentro del cuerpo que también se volvió a reconstruir. Todo. Las señales de la sabiduría de Hashem en todo lo que acabamos de decir respecto a la creación se divide en tres partes. O sea, las criaturas, las beriot, se dividen en tres tipos. Hay un tipo de señal que son señales que son claras, reveladas, enam ne'elamim min aksirim, que no están ocultas ni siquiera de los tontos y de los imbéciles. Que al fin un tonto puede entender y ver, aquí está la Jochma de Akadosh Baruch Hu. Kol sheken min hamaskilim. Y por supuesto que si afilo el tonto puede percibir y puede entender en estas señales la Jochma de Hashem, va con una persona que sí tiene conocimiento y entendimiento, va a poder ver ahí la presencia de Hashem. Como por ejemplo el movimiento solar por encima de la tierra en el día para alumbrar hasta las esquinas más recónditas, más profundas de la existencia, y ahí llegan los rayos del sol. Y las criaturas tienen satisfacción del calor, de la luz, del oxígeno, de la fotosíntesis, de todo lo que sabemos que nos da el sol. Entonces, para eso no hay que ir a la universidad a estudiar y no hace falta sacar un doctorado, sino que la persona observa el sol y ve Bemet cómo este astro rey funciona en el mundo. Que Moshe Amar Katuv, como dijo David Amelech en Teilim 104, Tizrach HaShemesh Yasefun Ve'el Me'onotam Irbatzun יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית מלאה הארץ ענייניך. Si va a alumbrar el sol y la gente se reúne, ¿qué? Sí, cuando sale el sol la gente se despierta y se reúne y van a trabajar hasta la noche. Y de ahí, ¿cuál es la conclusión? Qué grandes que son tus actos, Hashem. Marabu Maaseja Hashem, todos los hiciste con sabiduría. Sí, la tierra está llena de tus acciones, de tus adquisiciones. Entonces, ese es número 1. En esto no hay diferencia. Todos, sin excepción, tienen la capacidad de poder ver
en esas criaturas la Jochma Elokit, la sabiduría, la grandeza de Hashem. 2. Asheni. Simanim na'alamim min haberuim, asher lo yeda yoshram ki ima maskil hamevi. El segundo tipo de criaturas de las cuales podemos ver la Jochma de Hashem ya son cosas un poco más profundas y que hay que analizar para poder llegar a la conclusión de que, aquí también se revela la Jochma de Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que dice aquí. Simanim, hay criaturas que en ellas podemos ver señales, pero ya ocultas en esas criaturas. Asher lo yada yoshram, que no sabrá su yosher, su rectitud, su grandeza, kima maskila meben, sino aquel que tiene la capacidad de entender. Kamavet akolel kol basar, como por ejemplo la muerte, que sucede en cada persona. Ubota kanata olam, y en él, en la muerte, encontramos algún tikkun, como vamos a ver, que Moshe Amruz y Jeronam libraja, como dijeron Jajamim en el Midrash, Vayar Elohim et kol asher asa, vine tov meot. Y aquí, que vio Elohim todo lo que hizo al final de la creación, vine tov meot. O sea, todo lo que hizo Hashem, cada día que terminaba la creación, dice la Torah, Vayar Elohim et kol asher, Vayar Elohim vine tov, ¿sí? Dice la palabra tov. Pero al final de la bria, cuando ya está todo creado, ahí la Torah utiliza el término tov meot. Muy bueno. Y el Midrash dice, más de tov meot, dice el Midrash, veine tov meot ze amavet. Tov meot es la muerte. O sea, lo mejor de la conclusión de toda la creación es la muerte. Hay que entender. ¿Sí? Pregúntale a uno que no tiene buena capacidad intelectual y le vas a decir, lo mejor, Tov Meot, es la muerte. Y te va a mirar con una cara y te dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? Esto ya hay que analizarlo, ya no es tan simple. Shlomo HaMelech en Kohelet dijo, ואמר הקהלת, חכם, בשבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם החיים עדנה. Y yo alabo a los muertos que ya murieron, min haim, que la vida o que los vivos, que ellos viven por ahora. ¿Qué? Entonces, si nos queremos ubicar en este tipo de gente, entonces tenemos que analizar por qué la muerte es algo tan útil, ¿sí?, que demuestra la sabiduría de Akadosh Baruj Hu. Escucho. Pero antes no existía la muerte, hasta el comer del fruto no existía la muerte, ¿no? O los hebreos ya sabiendo que iban a comer del fruto. Estamos hablando después. Bueno, aquí que hablamos después. Después de comer el fruto. Sí. Es un poco, es la gran oportunidad que nos ¿De da qué? de conseguir el Olam Haba. O sea, si tú de algún modo no lo consigues a la primera, te da otra más. Es que hay que darle de comer a los gusanos. Te da otra más hasta que... Para eso sirve la muerte. Para el consumo, Equilibrio natural. para el consumo de Dice que cuanto los más... insectos. La muerte es la consumición de la vida. La muerte es una cosa que está creada para el hombre y es una cosa que es natural, la muerte. Tenemos que asumir la muerte. Es natural. Entonces, Koden Kol, a simple vista, vadai que la muerte no es Tov Meot, sino que es Ra Meot. ¿Sí?
no vi a ninguna persona en el mundo que quiere donarse a sí mismo para morir. No sé por qué, la gente siempre busca alargar la vida, ¿sí? Y toman medicinas para vivir más tiempo, y comen para vivir más tiempo, y cuando se están por morir quieren, hacemos tefilá para que la gente viva más tiempo. Así que, a simple vista, ¿sí? El término menos adecuado para las palabras en la Torah, Tov Meot, es la muerte. Entonces, aquí ya tenemos la pauta de por qué estas señales de las que estamos hablando en la creación son solamente para gente que utiliza el coco, ¿sí? Para que la gente que utiliza la cabeza, ¿verdad? Y logra entender la profundidad de lo que Hashem hace. Entonces, entender para qué se necesita la muerte o por qué existe la muerte, cuando llegues a la conclusión, eso te va a demostrar la Jochma Elokit, la sabiduría divina, pero solamente lo lograrás cuando hay un poco de masa específica dentro de tu cerebro y dentro de tu cabeza. ¿Qué? ¿Será que la muerte revela el fruto real de la existencia? La muerte revela el fruto real de la existencia. Nosotros vivimos en un mundo material. No. Y existe un mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual es más fuerte y real que el mundo material. Nosotros nos aferramos al mundo material. ¿Pero por qué tengo que morirme para vivir el mundo espiritual? Yo quiero vivir el mundo espiritual vivo, no muerto. Pero vivo lo vivimos, pero muertos entramos más todavía a ese mundo espiritual. El alma se conecta con el eterno, ¿no? Porque te metim, volvemos a controlar la vida, ¿no? Por eso digo, hay una cosa que nosotros inclusive en Shabbat luchamos por la vida. O sea, puedes Pikuach Nefesh, tenemos en la halajá, para salvar la vida, profanamos Shabbat. Pero eso es una prueba al revés de lo que estamos diciendo. No, ya, pero por eso es que nosotros estamos luchando por la vida. La muerte es una cosa que va a venir porque tiene que venir. Está bien. Luchamos por la vida, no luchamos por la muerte. Todo lo que usted está diciendo, el Rabbeinu Bejaye no lo sabe. No creo que lo sabe. Y a pesar de eso dice que cuando yo analizo la muerte entiendo más profundo la Jochma Elohim. Desde mi punto de vista, la muerte es una cosa muy diferente a lo que uno como... Hay mucha gente que quiere morir, se droga. Sí, pero no lo mires desde ese punto de vista. Míralo que realmente cuando el alma se libera del cuerpo, hay muchas cuestiones que tú ya dejas de sentir, entonces ya es algo mucho más... Yo no sé qué fue lo que pensó el Rabbeinu Bejaye cuando escribió estas palabras. Bezrat Hashem, cuando sea Tehiat HaMetim, cuando revivan los muertos y nos encontremos con él, vamos a ir con el libro. ¿Nos puedes por favor explicar a qué te referiste con estas palabras? Caniré que no estábamos en el nivel de la gente de la que tú estás hablando aquí. ¿Qué? O sea, ¿No lo explica? ¿No sigue explicando eso? Sí, lo explica. Hay que verlo más adelante. También ha llegado a la frase. No lo explica. No lo explica. Entonces, Shlomo Amelech dijo que es mejor la muerte. Entonces, cuando despierte Shlomo Amelech, también a él le vamos a hacer la misma pregunta. Nos vamos a sentar a los dos, a Shlomo Amelech y a Rabbeinu Bajie, ¿sí? Lo vamos a invitar aquí a que den un shiur los dos juntos para que nos expliquen. Claro, si creemos en la resurrección y en la vida eterna, entonces la muerte es la antesala de la vida eterna. ¿Verdad? Creo que sí. ¿Verdad? O sea, miren, el Rabbeinu, el Rav Chaim de Volozhin, en su libro Nefesh HaChaim, que lo acabamos de terminar de estudiar hace unos meses, al principio del libro, él habla de ese tema. Y él habla ahí de la diferencia que hay entre Adam y Rishon, antes del pecado y después del pecado. Pero si nos ubicamos, ¿qué? Después del pecado, a pesar de que lo que aquí dice la Torah, que lo que hizo Hashem, aparentemente está hablando antes del pecado. ¿Sí? O sea, antes del pecado
¿existía la muerte? Luego no queda claro. Sí. Se entiende que la muerte que viene después. ¿Sí? Según los psukim, la Torah dice de que el hombre tendría que vivir por siempre. ¿Qué? Aber Becholofen, ¿qué dice ahí la Torah? Que Hashem le prohibió a Adán, a Rishon, de comer del Etz Hadat Tov Bará. Y después de que comió del Etz Hadat Tov Bará, lo echó del Gan Eden. ¿Por qué? Porque en el Gan Eden había otro árbol, que es el Etz Haim. Y dice la Torah que Akadosh Baruj Hu tenía miedo de que se coma de ese árbol y que viva por siempre. Pregunta, Entonces hasta ahora no comía. Porque si comía, vivía. Entonces pregunta a Rabbi de Bolojin, lo levanti. ¿Qué le molesta a Kadosh Baruj Hu que el hombre viva por siempre? Al contrario, que viva por siempre, ¿no? Eso es lo original, que viva por siempre. Que viva por siempre depende en qué situación estás. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Hay una cuestión un poco... Rego. Entonces dice Rabbi de Bolojin, ¿sí? Cuando el hombre pecó y se volvió imperfecto, ¿ahora vivir por siempre imperfecto es bueno? No. ¿Sí? O sea, vivir Hasbe Jalela, ¿sí? En una situación donde el mal y el bien están mezclados y el hombre está con esa inmundicia en su interior, el mundo tiene esa energía negativa y el hombre básicamente está contaminado. Entonces, el momento que se contaminó y ahora va a comer del árbol de la vida, significa que va a vivir contaminado por siempre. Entonces, eso es el castigo más grande que le puedes dar a alguien, ¿sí? Que viva siempre contaminado. Entonces dice Akadosh Baruj Hu, no lo puedo dejar aquí, donde tenga quizás el deseo, que se le despierta el deseo de consumir algo que al final le va a provocar vivir para siempre, pero de una manera imperfecta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es destruir para volver a construir. Eso es lo que hay que hacer. Hashem nunca destruye por destruir. ¿Sí? Melejet Shabbat, ¿sí? Para que la construcción se considere Melajá de Oraita, si uno destruye algo, dice el Jajamim, Kolam Mekalkelim Peturim, todo aquel que arruina algo en Shabbat, borra, rompe, ¿sí? Deshace, todo eso que es de alguna manera destrucción, si la persona lo hace en Shabbat, está patur. Es Isur de Rabbanán, pero no es Isur de la Torah. ¿Por qué? Porque Melejet Machshevet Asra Torah. La Torah prohibió hacer una melajá, que es una melajá constructiva y no destructiva. Pero si yo hago una melajá destructiva, pero con intención de construcción, o sea, si yo borro para volver a escribir en ese lugar que borré, o si yo destruyo, sí, tiro abajo un edificio para volver a construir, para volver a rehacer ese edificio, para que sea más moderno, para que sea más bueno, para que sea más fuerte, entonces ahí esa destrucción se define como construcción y por eso es Isur de Oraita, se transforma en Melajá de la Torah, porque no es destructiva, no es Kilkul, sino que es Tikkun. O sea, entonces, si nosotros analizamos las cosas de esa forma, dice el Oján de Bolojin, entonces ahora la muerte es lo más grande que pudo haber decidido hacer Hashem con el hombre. Que se muera. ¿Por qué? Porque en su situación de vida como está el hombre, no puede volver a reconstruirse. Entonces, ¿qué hay que hacer?
hay que separar los componentes esenciales del hombre, que uno es la materia y otro es el espíritu, uno es el guf y otro es la neshama, uno es el polvo del que vino, del cual Hashem creó la tierra con la cual creó el cuerpo, y la neshama que la creó con su soplido. Separamos los componentes, a cada uno le damos su recuperación, ¿sí? El polvo regresa a la tierra, se vuelve a rehacer, la neshama recibe su descanso para volver a recuperarse de su debilidad al haber compartido la vida en el mundo material que básicamente la debilita en la situación como vivía el hombre después del pecado. Y después de eso, entonces, que eso se llama morir, después de esa muerte, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a reunir esos dos componentes, esas dos fuerzas, para que revivan y puedan volver a convivir ya reconstruidos y ya rehechos. Entonces, si nosotros analizamos a la muerte de esa forma, entonces la mejor decisión que pudo tener Akadosh Baruj Hu luego de que Adán peca es que muera y no que viva para siempre, porque si no hubiéramos vivido de manera imperfecta, de manera eterna. Esa es una forma de entender, pero como van, hay que analizarlo más a fondo. ¿Qué? Entonces, ¿por qué muchas de las muertes es tan dolorosa en las personas? ¿Alguna de las muertes? Todas las muertes son dolorosas. No hay ninguna muerte que no sea dolorosa. Hay más dolorosas y hay menos dolorosas. Hay muertes que son el beso de Hashem. Hay personas que mueren. Estoy de acuerdo. No sufren. Van a dormir así, ¿está? Estoy de acuerdo. Hay muertes más trágicas, hay menos trágicas. Pero eso ya, Canira, depende de... Yo pienso en la gente de la SWAT, de la Inquisición, de los bárbaros, de los romanos, de tanta gente que han matado, pero destrozado a las personas. Mismo de Hamas hace poco. Fue horroroso eso. Sí. ¿Qué? Quería preguntar, entendemos la muerte y claro que nos consolamos con toda la teoría y esto después, que ya pecó. Pero mi pregunta es si el árbol existía, ¿por qué Adán no comía antes del pecado, antes de comer del árbol conocimiento? ¿Por qué no sabemos nada de este árbol? ¿De qué? ¿Del Etz Haim? De Etz Haim, claro. ¿Por qué solo sabemos de él después de que el Adán come del árbol conocimiento? El hombre no tenía necesidad de él porque tenía vida. No tenía vida. ¿Tenía vida? Ahí se No, estaba con vida. Fue la mujer la que lo incitó. Si no hubiera sido por la mujer, no hubiera comido. Que tiene el hombre de comer de ese árbol, o sea, Adán es cuando es impuro. Antes no come. Claro, estoy de acuerdo. Entonces es como una ¿Por qué no consumió de ese árbol? No necesita comer de ese árbol. Además de que esos dos árboles, o como los llamemos, lo que eran, entonces, ¿eran dos de cuántos? ¿De cuántos? ¿Qué más había además de esos dos árboles? Diré que muchos más. ¿Mejor? Que no sabemos las características de... Porque cada es elemento, o sea, cada árbol tiene que tener... Todo tiene que tener una... Hay quienes opinan de que... que eran exactamente esos árboles y cómo se veían esos frutos. Es muy difícil de poder entender. Hay quienes dicen de que lo que comía Adán Arishon en el Gan Eden no eran frutos físicos, sino que esos árboles, la palabra etz viene de la palabra etza, consejos. O sea, ¿qué es lo que comía Adán Arishon en el Gan Eden? Comía consejos divinos, eso era lo que comía, los consejos divinos. Pero, ¿cómo van? A nivel de la Torah, aquí hubo un fruto físico y Atkan el tema de la muerte. Vea Shlishi, Una pregunta más, por favor. Si la muerte es una solución, entonces el objetivo es una solución momentánea.
momentánea. Entonces, ¿Sí? la vida Si yo tengo un edificio que se me está tambaleando, entonces mejor lo destruyo para volver a construirlo firme. Y entonces toda esta perpetuación de 6.000 años y la vida corta, cada vez más corta, después de Noah, que lo hace más corta. ¿Cuándo le da al hombre el tiempo de concientizar y hacer tikkun si la vida es más corta? Viene más corta. No, la vida es Más larga. Más larga. Se llegan a 120 años la persona. No te da tiempo. Vete a Galicia, España, y ver a gente con 110 años. En la época de Noah la gente vivía cientos de años, ¿no? Y le daba tiempo de que Hashem haga el Magur, de eso le dio tiempo. Le dio tiempo para que haga más pecados. Sí, 120 años construyendo la Teivá y la gente que seguía en las discotecas, es más. Ahora no sigue. ¿Eh? Ahora no sigue. Ahora sí, no sé. Mejor Meir. No, pedime. Ashlishi. Entonces la muerte o la destrucción o la descomposición, para los que podemos analizar a fondo esas situaciones, también nos van a llevar a la conclusión de la Jochma, de la sabiduría de Akadosh Baruj Hu. Gashlishi. Entonces, el primero es para todos, lo que está bien claro, el sol. El segundo, lo que está bien no claro, bien oculto, la muerte. Eso es para los Jajamim. Y el tercero, Ashlishi, miti. O sea, que por un lado se puede ver la Jochma y por el otro lado está oculto. Si maneja Jochma Shem Nirim Mitzad de Had, hay cosas que la señal de la Jochma Elokit se ve por un lado, Venelamim, pero están ocultas por otro lado. Entonces, tenemos cosas que son clarísimas. Tenemos cosas que son no clarísimas y están bien ocultas. Y tenemos cosas que por un lado podemos ver la Jochma y por el otro lado está oculto. Velo yakirem mi shebinato meuta, el alajal shiteshebahem mitadek alem. Y no va a reconocer ahí la Jochma aquel que tiene un conocimiento pequeño, sino luego de que se haya sentado y haya puesto atención, ¿sí?, en las meticulosidades de esas situaciones. Que ishtanut inanei hashana be'arba tekufoteyem ve'adome laze. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo aquí es de las estaciones del año. ¿Qué? Que tenemos 4 estaciones. Entonces, ¿en qué punto las estaciones nos pueden clarificar la sabiduría de Hashem? ¿Y en qué punto no queda claro? ¿Qué opinan ustedes? Las estaciones en razón de la vida del hombre, como el hombre nace. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Ahí están precisamente toda la vida judía en las estaciones. Hanukkah, Sukkot, por medio de las estaciones. Usted se fue a las fiestas, que estamos hablando de las estaciones, no de las fiestas. Las estaciones, cada estación tiene su característica diferente. No, perdón. Rabbeinu Bachya no habló de fiestas, habló de estaciones. Él nos dice, si tú analizas el tema de las estaciones, de la primavera, del verano, del invierno, del otoño, ahí hay ciertos puntos en los cuales puedes ver claramente la Jochma divina, y en otros menos, en otros está más oculto. ¿En qué es claro y en qué no? Esa es la pregunta. El invierno, por ejemplo. El invierno que es crudo, no, quizás. Y el verano y todo. ¿Para qué sirve el invierno? La lluvia. No, pero por ejemplo, en verano, la cantidad de las frutas que se crean realmente son frutas de agua.
Ya, pero ¿y? O sea, que el sistema de las estaciones lo que provoca es que esto siga adelante. ¿Y? O sea, que la ¿Por qué no materia- puede quedarse todo igual? Todo primavera, yo qué sé, todo igual, sí, como en ciertos países del mundo donde siempre se mantiene el mismo clima. 12 Y no hay horas de día y tantos 12 cambios. horas de noche. Precisa de um ciclo, né? Tem hora de chuva, tem hora de plantar, tem hora de colher, tem hora de amadurecer, tem hora de... Ya fue. Entonces ahí podemos ver la Jochma. ¿Sí? Renovarse la creación. El, haré, ¿cómo crecen los productos de la tierra? Primeramente hay que sembrar. ¿Para qué? Para sembrar se necesita lluvia, se necesita agua, se necesita más frío. Después eso tiene que ir desarrollándose, primeramente germinar dentro de la tierra y necesita empezar a desarrollar las raíces, ¿no? Y después empezar a sacar, bueno, aquí es un árbol, empezar a sacar el tronco, el tallo, el tronco, etc. Entonces, ¿no? todo eso cuando todo el potencial, ¿no? de esa producción, generalmente sucede en el invierno, Dafka en el invierno, ¿no? Y luego viene la primavera, ¿no? Y en la primavera ya necesitamos que primero salgan las flores, y en vez de las flores luego salen los frutos y empieza los primeros brotes que ya a filo en invierno ya los tenemos, pero luego ya se van desarrollando y luego tú necesitas frutos, pero necesitas frutos con colores, necesitas frutos dulces, jugosos, ¿ves? ¿Y eso quién lo da? Eso lo da el calor, no el frío. El frío contrae y el calor expande. ¿Mejor? La fe. Es un espejo de nosotros mismos. El hombre también necesita una semilla, necesita crecer, necesita... Entonces, por un lado no puede decir, bueno, gracias a que tenemos diferentes estaciones, entonces el producto, de acuerdo a su necesidad, se va desarrollando. Mejor, si todo fuera calor, entonces ¿cómo va a germinar el fruto? ¿Cómo, mejor? Entonces, en ciertos momentos se necesita para ciertas cosas más frío, una temperatura más húmeda, y en otros se necesita más calor. Mejor. Entonces todo eso que el Rav Kook explica que cuando la Torah dice que Am Israel salió de Mitzrayim, dice: ustedes hoy salen en el mes de la primavera. Entonces pregunta Rav Kook que la Torah que nos quiere enseñar el estado meteorológico de cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Además de Meshané, si salió en primavera, o si salió en verano, o si salió en invierno. Entonces, el pshat es, afilo en eso, Akadosh Baruj Hu nos hizo el favor de sacarnos en una época donde el clima es bien cómodo, es bien agradable, ¿sí? No hay ni mucho frío, ni mucho calor. Para que aguante bien el desierto. Pero como siempre el Rav, ¿sí? Que en esta parte del análisis de las estaciones, él saca la conclusión de la Jochma Elokit y él dice, ¿qué viene antes de la primavera? El invierno. Entonces, ¿qué significa la esclavitud en Egipto? El invierno. ¿Y cuándo se gesta todo el potencial de lo que va a manifestarse en la primavera? En invierno. Entonces, ¿en dónde se gestó, en dónde se formó todo el potencial de lo que luego iba a ser la libertad del pueblo de Israel y de la formación de Am Israel y de recibir la Torah? ¿En dónde? Dafka, en ese invierno tan crudo, tan frío, tan duro, que fue Egipto. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos aquí que las cosas grandes, que los frutos grandes de la vida se forman en ambientes bien duros, bien crudos, pero que luego permiten, ¿sí?, los frutos más sabrosos y más
grandiosos. Se ve en la primavera. Invierno es Shemot. No, el invierno es las primeras porciones de la Torah, ¿sí? Toda la esclavitud, toda la persecución. ¿Najón? ¿Ya fe? ¿Najón? Cuando el atleta quiere ganar, ¿sí? Quiere ganar su carrera, su medalla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que practicar bien duro. ¿Mejor? Para poder crear la musculatura, Necesaria para ¿sí? Para poder ganar la competencia, se necesita dureza, se necesita, ¿sí? Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, ese es el invierno espiritual que vamos a estar conectado. Para que puedan salir esos frutos en la primavera y el verano, se necesita un invierno bien fuerte, con mucho frío, con mucha lluvia, para que de ahí, Besat Hashem, salgan los frutos. Entonces, de esa forma podemos decir de que lo que dice aquí el Rabbeinu Bajie, dice de que a simple vista uno dice, bueno, ¿para qué se necesita tanta? Sí, en verano tengo frío, me tengo que poner pullover. Llega en invierno, en verano me tengo que sacar pullover porque tengo calor. Ya calor, no me marees, ya hace algo más equilibrado, ¿sí? Primavera y otoño. Primero es el más gana. Ahora hay que ponerlo en aire frío y después hay que ponerlo en aire caliente. Hazme algo un poco más equilibrado. Entonces, Najón, esa es la parte de los que no entienden mucho del tema, Najón, pero los que analizan más a profundidad se van a dar cuenta de que esto es absolutamente necesario para que las cosas puedan producirse y puedan realizarse como Dios manda. Yo le comentaba ver la vida como la belleza, las cuatro estaciones. Y allá el Señor, como hablando de la fiesta, y lo conectándolo con